integrar la literatura escrita por mujeres en un programa docente universitario? Pues el primer punto de esos 10 que me he inventado es un tanto insolente porque diría que ya está integrada. ¿En qué sentido ya está integrada? Pues parafraseando una obra de teatro, la voz de una mujer en una obra de teatro, diría, he aquí toda la historia y solamente la mitad del argumento. O quizá ni siquiera la mitad del argumento. Está integrada, por supuesto que está integrada, como algo borrado, algo invisibilizado. Pero ¿por qué digo que ya está integrada? Porque esa existencia que podríamos incluso denominar una existencia espectral, fantasmal, de la literatura de mujeres o la literatura no exactamente canónica, luego veremos cómo se define el canon, si queréis, ya está integrada y, en cambio, parece que no lo esté. ¿Por qué? Porque, como diré en el segundo punto, ocupa un lugar que podríamos denominar, siguiendo a Jacques Derrida, el lugar del suplemento. Es aquello que queda fuera para que el adentro, ¿no? Los límites del adentro queden constituidos. Pero quiero insistir en ese ya está integrada como algo borrado, invisibilizado, minimizado, algo que está instalado en la subsidiariedad, porque esta forma de integrar tiene trampa, en el sentido de que siempre, bueno, yo esto lo he vivido a lo largo de mi experiencia yendo a congresos, sobre todo cuando era joven, que era muy curioso porque todo lo que era literatura de mujeres, o les parecía que era literatura de mujeres, aparecía siempre el último día del congreso, después ya de que haya habido la cena de clausura del congreso, a la mañana siguiente, a primera hora, colocaban la mesa de literatura de mujeres, o la llamaran como la llamaran, ¿sí? O literatura gay, o literatura lesbiana, o literatura indígena, aquello, digamos, exocanónico. Y pasa lo mismo en los programas curriculares de las asignaturas, ¿no? Yo he hecho dos filologías y entonces es muy curioso porque siempre las escritoras aparecen como el último punto añadido que nunca se llega a cubrir y que es prescindible. Y a mí eso me parece que es una trampa que debemos desarmar. Por eso digo, ya están integradas espectralmente. ¿Por qué? Porque todo lo que está pensado para estar dentro del canon está pensado como contrario complementario de lo que podríamos, o lo que se entiende de una forma difusa bajo etiquetas como literatura gay lesbiana, literatura de mujeres, literatura, yo qué sé, en otras lenguas del Estado. Es decir, hay unas etiquetas que están ahí para integrar expulsando, o borrando, si puede ser, o invisibilizando aquello que desde la hegemonía se quiere dentro y sin duda dentro y, digamos, sin fisuras, ¿vale? Por eso esa forma de decir, he aquí toda la historia y solamente la mitad del argumento. ¿Por qué he aquí toda la historia? Porque la gente no tiene la sensación, se crea la sensación de que está todo ahí y que lo otro es, ¿no?, prescindible. Es algo que se añade, pero que la literatura está ahí. Entonces, la literatura de mujeres se añade, pero ni siquiera completa mucho. Es algo que va como enganchado y siempre bajo como una especie de velo de no acabar de llegar a asumir los niveles que asume la otra, ¿no? No llegar, ¿no?, como una copia imperfecta, ¿sí? Eso volveré a esta idea. En cualquier caso, el canon se presenta como universal, pero no lo es, sino que está, digamos, elaborado a partir de una encrucijada identitaria que podemos llamar cis, etno, hetero, patriarcal, capacitista, occidental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este lugar se identifica como el universal, que no lo es, y todo aquello que no se aviene a esa posición enunciativa privilegiada, entonces, pues, es eso, es prescindible, es subsidiario, es marginal, no tiene valor, está, digamos, expulsado de eso. Estrategias. Bueno, normalmente los títulos de las asignaturas de las que hacemos docencia no son muy originales, ¿no? Luego veremos hasta qué punto se
se enganchan a un modelo historicista, ¿vale? Pero bueno. Pero una cosa que tenemos que tener muy clara como estrategia es que el canon se puede explicar desde dentro, pero también se puede explicar desde fuera, mostrando cómo se constituye, ¿sí? Mostrando cómo esos mismas lindes o esos mismos límites, ¿no?, obedecen a una operación de expulsión, borrado, invisibilizado, menosprecio, etcétera, ¿sí? Con lo cual creo que este mecanismo de mostrar que hay una fuera del canon que el canon necesita para establecerse y que esto lo hace a través de una serie de protocolos, mecanismos y mostrar esos mismos mecanismos, creo que es una de las cosas que podemos hacer para integrar esa otra literatura que no obedece exactamente a las prescripciones canónicas, ¿sí? Mostrando sobre todo cómo el canon no obedece a un valor autogenerado, llámese estético o literario o lo que quieran, sino que hay una construcción de valor en el canon. Es decir, que el canon construye un valor. ¿Cómo construye ese valor? Pues justamente echando fuera toda una serie de cuestiones y diciendo que esas cuestiones no tienen valor y que ese valor no es universal, sino que es ideológico y posicionado, como todos, como todos. Lo que pasa que, digamos, cumple esa perversidad de presentarse como objetivo y no serlo, ¿no? De esconder su subjetividad, digamos, ¿no? Bueno, esto me lleva a este segundo punto, que es esa idea que ya he expresado de entender que esa exclusión es, como decía antes, somete o convierte esta presencia en espectral porque justamente es algo que hay que expulsar fuera para garantizar que exista la adentro, ¿sí? O sea, hay que expulsarlo porque realmente echándolo fuera es cuando consigues establecer las lindes de ese adentro, ¿vale? Y entonces ahí hay todo un poder desde esa fuera también, ¿sí? Un poder fantasmal de, digamos, habitar en esa frontera y mostrar que participa sin pertenecer de ese adentro, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cuestiones de lo que se cree realmente extraño, distinto, expulsado, mostrar, ¿no? Otra estrategia, mostrar cómo no es tan distinto, como esa barrera, ¿no? Ese binomio se pone en entredicho, como hay cuestiones que preocupan tanto de un lado, de un presunto lado, como del otro presunto lado, ¿no? ¿Por qué? Porque si aceptamos y nos instalamos en los papeles y los roles que desde el canon o desde las voces canónicas se otorgan a las literaturas, digamos, exocanónicas o escritas por mujeres, indígenas, gays, lesbianas, esas que se expulsan, ¿ok? Que son siempre, con las mujeres se ve clarísimo, ¿no? Las mujeres escritoras no construyen una genealogía, cada una de ellas es tratada como una gran excepción que confirma la regla, que la regla es las mujeres no son escritoras, las mujeres no pueden escribir, las mujeres no escriben tan bien como los hombres, ¿no? Las mujeres no deberían escribir, ¿no? En cualquier caso, de un lado, esa excepción, cada una de ellas es una excepción. Yo qué sé, pensad en Zorrilla escribiendo sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda en su diario y asombrándose de que no tenía bigote. Tenía una forma de escribir muy masculina y en cambio cuando la ve, pues ahí ¿no? con sus vestidos y con sus cosas en Madrid, Zorrilla pues dice, uff, no hay sombra, ¿no? En su labio, no hay bozo, no hay, tiene toda una descripción asombrándose de la feminidad de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que por otro lado era capaz de escribir con una contundencia que Zorrilla juzgaba masculina. O acordaros de Rubén Darío diciendo una mujer que escribe no es una mujer, es un colega. A eso me refiero, ¿no? A esa excepcionalidad de las mujeres que escriben, que normalmente va acompañada de una masculinización o desfeminización, sobre todo pues, a lo largo hasta el 19, pero incluso en algunas partes del 20. Luego esto va cambiando camaleónicamente. Y luego, de otro lado, excepcionalidad, y del otro lado, esa copia imperfecta. Es decir, las mujeres escriben, lo hacen muy bien, pero como que nunca lo pueden hacer tan bien como los hombres.
Yo creo que estos son mecanismos que hay que poner, hay que desvelar, ¿no? Por ejemplo, ahora se me ocurre un ejemplo de la literatura francesa. La Bruyère diciendo que las mujeres escriben mejor cartas que los hombres, pero, ¿no? Diciendo, ellas lo hacen de forma natural y los escritores hombres que escriben cartas, que practican el género epistolar, lo hacen con esprit, con génie, es decir, con genio, espíritu, es decir, con artificio literario. En ellas no hay artificio literario. Es una forma de desvalorizar artísticamente lo que era un dominio y una supremacía de las mujeres en los siglos XVII y XVIII, pero sobre todo XVII, que era la práctica epistolar, ¿no? ¿De qué modo se desprestigia aquello que podía tener, por otro lado, todo el prestigio? Claro, frente a la Bruyère, pues tú lees Mademoiselle de Scudéry teorizando a propósito de la epístola, y ella lo que dice es que se necesita arte, se necesita espíritu, se necesita conocimiento y capacidad de cambiar de tema. Es decir, hay toda una valoración del propio trabajo que hacen, en este caso, por ejemplo, la Salonière, a propósito de la práctica de la escritura epistolar, ¿no? Entonces, hay que revisar esas cosas, hay que revisar. ¿Qué ejemplos puedo dar, aparte de estos que estoy dando así? Pues la posición autor. La posición autor, para decirlo rápido, se ha definido de una manera que una mujer no la puede ocupar. La posición autor es una posición pública que de entrada ya muchas mujeres no podían ocupar. Por ejemplo, Mademoiselle de Scudéry firmó sus textos con el nombre de su hermano. Madame de Lafayette, todo el mundo sabía que era ella, que escribió la Princesse de Clèves, pero firmó la obra anónima. Y digo firmó con todo el sentido. Todo el mundo sabía que era ella, todos los que estaban en los entornos, digamos, culturales parisinos, ¿vale? Pero no podía aparecer su nombre. Incluso el hecho de que a veces aparezca el nombre de la autora o presunta autora es una desvalorización de la autora porque se ha puesto en escena pública, ¿sí? Evidentemente esto a partir del siglo XX cambia, tampoco tan rápido, pero cambia. Pero voy poniendo ejemplos de distintos momentos, ¿sí? Porque hay otras maneras de ocupar la escena pública en el siglo XX. Yo qué sé, por ejemplo, podríamos mirar cómo aparecen en las fotos las mujeres autoras y cómo aparecen en las fotos los hombres autores. Y probablemente veríamos que hay una sexualización mayor en las fotos de ellas y en la de ellos, ya sé que ellas y ellos es un poco ridículo, ¿no? Veríamos una galería, evidentemente, en una gama, pero que ellos estarían impostando mucho más la posición intelectual, con la pose, etcétera, ¿no? Y eso también revela una forma de interactuar en un marco que es el del autor. Para decirlo rápido, en 1983, a pesar de que se ha traducido al español hace muy poco, Joanna Russ escribió Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que en inglés es How to Suppress, ¿no? Suprimir, y puso algunas formas de hacerlo. Negarlo, no, ella no lo escribió, ir matizándolo, lo escribió ella, pero no debería haberlo escrito, lo escribió ella, pero fíjate sobre qué escribió, lo escribió ella, pero solo escribió un libro, lo escribió ella, pero ella no es una artista, eso es lo de la Bruyère, por ejemplo. Lo escribió ella, pero alguien la ayudó, eso se dijo incluso de Virginia Woolf con Leonard Woolf. Lo escribió ella, pero ella es una anomalía, ella es una excepción, ¿no? Gertrudis Gómez de Avellaneda, Los ojos de Zorrilla. Lo escribió ella, pero. Siempre hay ese pero que le quita valor, en el sentido que antes he intentado exponer. Y con Naina Pérez Fondavila hicimos este reader hace muy poco, 2019 creo que pareció, que es una autora. Hicimos uno que era los papeles del autor y nos dimos cuenta justamente de lo que acabo de referir, que la posición autorial es una posición que una mujer no puede, por definición, ocupar. La mujer reproduce, no produce, está más unida a la reproducción, ¿no? Figura que naturalmente por su cuerpo, y hablaremos luego del cuerpo, y está en ese sentido
no puede ocupar una posición pública, no es poseedora de ese genio intelectual, no materializa una individualidad modélica, sino que pertenece más a un grupo más, digamos, conectado. Es decir, las maneras como pensamos el autor, sobre todo desde la época romántica, que todavía dura a veces esa imagen, a pesar de que ahora los tiempos cambian y la performatividad autorial también ha cambiado, excluye la posibilidad de que una mujer, en determinados momentos sobre todo, pueda ocupar esa posición, ¿no? Por tanto, eso me lleva al tercer punto, que es pensar, autor sería un concepto, pero bueno, pensar conceptos y sobre todo herramientas que usamos para el análisis de los textos literarios. Los géneros literarios, los conceptos, pero incluso esa disciplina auxiliar, que es la historia, con la que nos aproximamos al estudio de la literatura, que es la dominante, al menos en el contexto español y catalán, que conozco de primera mano. Es decir, la forma como estudiamos la literatura es a través de la historiografía. Claro, deberíamos cuestionar la transparencia de la historia como disciplina auxiliar. Existe una historia de todo, historia de la literatura, historia de la arquitectura, historia de la medicina, historia de lo que sea. Pero no existe la inversa, no hay una literatura de la historia, una sociología de la historia, una arquitectura de la historia. La historia es la disciplina auxiliar. Bueno, pero un momento, ¿qué y quién queda fuera de la historia? Porque no todo entra en la historia. Ni todos los hechos que acontecen, pasan a ser hechos históricos, ni, por ejemplo, todas las comunidades, ¿no? Las mujeres, las indígenas, ¿tuvieron renacimiento propiamente? ¿Podían tener renacimiento o el renacimiento es de unos cuantos? Y en cambio el renacimiento estructura todos los estudios de las historias literarias. En algún momento se habla de renacimiento. La periodización, como algo que no reflexionamos, que damos por bueno, que damos por sentado, pero que es una construcción. Revisar la periodización y desde la otra, la Edad de Plata, pues ya lo estáis haciendo, ¿no? Es una forma de ver cómo esa periodización ya deja per se fuera toda una serie de manifestaciones, ¿no? Los periodos históricos, si queréis esto podríamos sacar un cuarto punto, no son universales. Y otro punto, las obras y los autores o las autoras. Es decir, la historiografía se basa en la historia y los periodos, digamos, históricos, y por otro lado, la gran otra pata es ese dualismo obra-autor. Primero, este par conceptual se implica uno al otro. ¿Qué es un autor? Un autor es quien tiene una obra. ¿Y qué es una obra? Lo que escribe, en términos literarios, lo que produce un autor, ¿no? Un poco es fruto de una especie de tautología y quizá habría que revelar que hay unos procedimientos para que alguien se convierta en autor, que hoy en día son unos, que en el siglo XIX, principios, eran otros, pero que hay toda una serie de paratextos, por ejemplo, un prólogo. Cuando yo saco mi primer poemario, ¿quién me prologa? Probablemente pediré que me prologue un autor, autora reconocidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si alguien que es sin duda un autor me recibe en un prólogo como yo misma también una autora, tengo mi visado artístico de ser reconocida como autor, autora. Y mi obra ya entra con este plus de valor literario porque alguien me lo da, alguien que lo tiene, digamos, de forma impepinable y indudable, ¿no? Estas cuestiones, estos procedimientos, creo que también los tenemos que desvelar, los tenemos que poner sobre la mesa, ¿sí? Porque forman parte de lo que queda fuera y lo que queda dentro. Quién puede y quién no puede en determinados momentos. Por otro lado, ya para terminar con estos 3 puntos alrededor de la historia, ¿cómo construimos historiográficamente la historia de la literatura? ¿Cómo la construimos?
elegimos unos textos y estos textos, de ellos sacamos las características del periodo, ¿no? Pues eso, por ejemplo, que sé, el barroco, el romanticismo. El romanticismo se caracteriza por toda una serie de cuestiones que sacamos de unas obras, ¿sí? Entonces, definimos el periodo en función de estas características. Y luego pedimos a los estudiantes que reconozcan esas características en las mismas obras. No sé si me entendéis. Quiero decir, estamos construyendo un pensamiento circular que deberíamos ser capaces de sacudir un poco. Pero incluso también en el dualismo obra-autor, ya sabéis, cuando un autor tiene una obra que no acaba de casar con los periodos que le damos a la organización de su obra, pues es una obra menor, esa obra no la estudiamos, es como que queremos que todo cuadre y que todo sea coherente. Pues vamos a detenernos un poco en la excepción o en lo distinto, porque creo que ahí hay muestras de otras cosas que no acaban de, yo qué sé, ser coherentes con la historia oficial del periodo o con la historia oficial de cuál es la obra de este autor y de qué va, pero que justamente nos dan imagen, nos dan fe de una diversidad que siempre existe y que creo que tenemos que atender, porque justamente atender a esa diversidad nos permitirá después, a través de otras metodologías tal vez que no son la historia o propiamente la historia historiográfica tal como la aplicamos, establecer vínculos entre esas otras literaturas, ¿no? O esos otros fenómenos literarios. Si no me explico, me lo decís, ¿eh? Porque, a ver. Otro punto que me parece que en el contexto, yo no sé si Jeffrey, eso me mirará extraño, menos mal que no te veo, pero en el contexto español creo que todavía debemos revisar. Hubo un cambio de paradigma en los estudios literarios a finales de los años 60 y fue un cambio de paradigma importante. ¿Por qué? Porque afectó de entrada el mismo concepto de literatura, en el sentido de que entendimos que no hay unas características intrínsecas a los textos literarios que nos permitan decir si cumples A, B, C, D y F, es un texto literario. Si no lo cumples, no es un texto literario, ¿no? Llevábamos como mínimo, si queréis pensar que la reflexión teórica sobre la literatura nace en el siglo XX, que se puede pensar incluso que nace antes, desde luego, pero si pensáis que nace con el formalismo ruso, me lo invento, llevábamos ya bastantes años intentando descifrar eso, ¿no? ¿Qué convierte un texto en un texto literario? Sin conseguir contestar, porque no hay esa respuesta. No tenemos la fórmula mágica que se aplica a un texto y ¡puf!, ese texto se convierte en un texto literario. Convenimos que un texto literario es aquel texto que se lee como literario. Y de ahí el foco, digamos, a lo largo del siglo XX pasó del autor al texto, ¿no? El estructuralismo se centra en el texto. Y del texto a la lectura, ¿no? Ya la semiótica hace el paso a la lectura. Y la lectura pasó a ser crucial, porque de hecho es la forma de leer los textos que los convierte en un contexto determinado, por una cultura determinada, evidentemente, que los convierte en textos literarios. ¿Sí? Vale. El propio concepto de literatura se ve afectado, pero sobre todo se ve afectado el proceso de dar sentido a un texto literario. Dicho de otra manera, pasamos de un paradigma en el que hay una intención autorial, ¡pum!, que el autor, ¡bum!, vuelca en el texto, que está dentro del texto, y que el buen lector o el lector crítico, el lector avezado, el que sabe leer el texto, desanda el camino hasta recuperar esa intención autorial en el texto. Este es el formato que teníamos, ¿sí? A partir del concepto de intertextualidad de Kristeva, que no es sino recoger ideas de Bakhtin y, digamos, hacerlas suyas en el contexto del Quelle, de la Francia de finales de la década de los 60, junto a Barthes y compañía, un texto en sí mismo no significa. Para que un texto signifique, tiene que ponerse en relación con otros textos, es decir, significa en relación con otros textos, ¿sí? Estos textos o intertextos que están a la vez fuera del texto y dentro del texto porque el texto lo reclama para significar, son
los que a través de un proceso, y esta es la palabra clave, dotan de significado un texto. El significado ya no está dentro del texto, ni siquiera coincide con ninguna intención autorial ni nada parecido. El significado se construye procesualmente en diálogo con lo que está fuera del texto. ¿Sí? En un dentro-fuera. Otra vez, fronteras borradas, desde luego que sí, porque ahora ya no podemos contestar dónde empieza y termina un texto. Porque un texto es intertextualmente. ¿Mm? Claro, eso cambió absolutamente todo. Absolutamente todo. Y a veces, en las formas como se explica la literatura o se explican los textos literarios, esa gloria y miseria de la literatura, miseria porque tú te puedes pasar toda la vida estudiando un soneto y morirte a los 99 años, 9 periodo, y es igual, dentro de 3 días alguien leerá este soneto distinto. No habrás podido saturar todos los posibles significados de este soneto. Esta es la miseria y la gloria de la literatura. Y tal vez por eso estamos ahí, y tal vez por eso a veces nos frustramos, y tal vez por eso estamos enganchados al fenómeno literario, ¿no? Artístico en general, ¿no? Y esta idea de proceso es curioso, que afecta la identidad de la literatura, afecta los mismos protocolos de dotar de significado a un texto, afecta también las identidades. Quiero decir que hay un espejo entre aquello que le pasa a la identidad literaria y aquello que le pasa, por ejemplo, a la identidad mujer dentro de los debates feministas. ¿Sí? Digo esto y lo dejo ahí y si queréis lo recuperamos en el debate y lo explico mejor. Lo que quiero decir es que la misma etiqueta mujer ha sido deconstruida por los discursos feministas. Eso no quiere decir que no tengamos que hablar de mujeres. Por supuesto que tenemos que hablar de mujeres. Pero probablemente tenemos que hablar de mujeres como una categoría que ha funcionado históricamente. Pero no como una categoría, digamos, esencial distinta, ¿no? Distinta de las demás. Eso ha hecho que el sujeto político de los feminismos se haya desplazado un tantito. Es decir, ¿es la mujer ahora el sujeto político de los feminismos? Yo creo que no. Yo creo que ha habido un desplazamiento por la deconstrucción del mismo concepto de mujer. Que no nos tiene que hacer abandonar el término mujer, por supuesto que no. Pero nos tiene que hacer verlo también cómo se ha construido, de qué modo ha funcionado, cómo sigue funcionando históricamente. Pero entender que mujer ya no es una esencia, porque habíamos contestado eso con una evidencia que me parece falsa y luego la recuperaré. ¿Qué es ser mujer? Ser mujer es, desde los feminismos, decíamos, es vivir en un cuerpo sexual femenino, pero esto es un aplazamiento de la pregunta. ¿Qué quiere decir vivir en un cuerpo sexual femenino? ¿Qué quiere decir cuerpo? ¿Qué quiere decir sexuado? ¿Qué quiere decir en femenino? Es decir, las preguntas se nos multiplican, pero del mismo modo que no hay una esencia literaria, no creo que haya una esencia mujer, ¿no? Sino que también funciona, para decirlo así, intertextualmente. ¿No? Entonces yo creo que este espejismo, este juego de espejos entre el mismo texto que funciona intertextualmente, la literatura, que no tiene una esencia y funciona intertextualmente, y mujer, que tampoco tiene esa esencia, hay que aprovecharlo también. Por ahí yo creo que hay gente que lo ha aprovechado, teóricas como Monique Wittig, ¿no? Que nos sacó muy pronto, más pronto que nadie, del pensamiento binario de los sexogéneros, cuando dijo algo así como las lesbianas no son mujeres. Y lo justificó de muchas maneras, pero nos sacó de ese binarismo de contrarios complementarios, ¿no? Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Es decir, propuesta, multiplicar los juegos intertextuales, potenciarlos, porque además salen de la historia, salen del modelo histórico. Incluso diré más, salen del modelo histórico nacionalista. Nos permiten establecer diálogos con otras cosas, con otros textos, no forzosamente ni siquiera textos literarios.
No digo que lo hagamos siempre sistemáticamente, pero algunas veces creo que sí que hay que hacerlo, porque ponemos sobre la mesa el proceso de leer los textos, que a veces también, insisto, en la tradición española, tal y como yo la he vivido y tal como yo la veo, nos cuesta leer los textos. ¿Mm? Hacemos que nuestros estudiantes memoricen resúmenes de qué va el texto, que sepan los años, las fechas, dónde se publicó, cuántas ediciones hubo, bla, bla, bla. Pero, ¿leen el texto? ¿Hacemos un close reading del texto? ¿Vemos cómo funciona el texto? Bueno, voy pasando. Séptimo punto. No me quiero alargar mucho tampoco. Bueno, recogiendo todo eso e intentando salir de esos moldes preestablecidos historicistas y nacionalistas, vamos a poner en diálogo intertextual los textos literarios. Ahí yo creo que si bien se trata de disciplinas distintas, habría que ver exactamente también las lindes entre las disciplinas, porque hay un diálogo entre ellas. ¿Por qué no usar metodológicamente al menos, elementos de la literatura comparada, la teoría de la literatura, los estudios culturales, los estudios decoloniales, los estudios de y sobre la traducción, los translation studies, ¿no? Que creo que ahí podíamos aprender, etcétera, etcétera, de estas disciplinas, que bueno, algunas son las mías, digamos, pero bueno, de esas disciplinas, yo que he estudiado dos filologías, creo que si no abrazando los principios, los métodos y todas las inquietudes de esas disciplinas, usándolas como disciplinas auxiliares del mismo modo que usamos la historia, podemos encontrar otros fenómenos. Podemos poner de relevancia en el estudio literario otros fenómenos, a través fundamentalmente de ese diálogo intertextual, ¿no? Formas de abrir espacios entre textos y sujetos excéntricos, en el sentido de exocanónicos, que no están en el canon. El canon también es dinámico, pero bueno, digamos, es poco dinámico, se mueve relativamente poco. ¿Qué podrían ser eso? Pues los más clásicos serían estudios de géneros textuales, ¿no? Hay un momento de tener ese discurso histórico lineal con idea de progreso, ¿no? Y hacer un estudio de género textual, ¿no? Salir de la U para hacer detenerse verticalmente, saliendo inclusive, ¿por qué no?, de los límites de la literatura nacional. En realidad, cuando leemos, no leemos, ay, me he comprado una novela que ha escrito un autor francés en el 2021. Bueno, pues ahora la leeré solo teniendo en cuenta todo lo anterior, o 2020, la leeré teniendo en cuenta todo lo anterior a 2020 escrito en Francia. No leemos así. Construimos el estudio de la literatura desde esos parámetros nacionales y eso también podríamos revisarlo. En el marco, insisto, español, pero no leemos así, eso es una construcción también, ideológica también, que nos parece natural, pero no lo es. Entonces, vamos a intentar salir un poco de eso, aunque sea metodológicamente, en un momento determinado. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Porque a lo mejor encontramos que un autor canónico español pues dialoga con un texto de una mujer, escrito en otra lengua, y quizás está bien ver ese diálogo. No sé. Otra opción, estudios tematológicos. Lo mismo, es otra vertical dentro de la horizontal, ascendente, ¿no? ¿Cómo se ha tratado determinado tema? Estamos analizando un texto que trata ese tema. Bueno, ¿cómo se ha tratado? Antes y después, me da igual, ¿no? ¿Cuál es la idea cultural que tenemos sobre ese tema? Y otro punto también bastante, digamos, fácil, establecer genealogías. Las genealogías, a diferencia de la historia, no tienen por qué tener esa idea de ser un continuum. Las genealogías tienen vacíos, tienen saltos, tienen incompletitudes, ¿no? No se completan con todas las piezas de un puzzle. Pues a veces está bien establecer esas genealogías. ¿Que dejan cosas al descubierto? Sí. Vamos a interpretar los silencios.
Vamos a interpretar los silencios, vamos a interpretar lo que no está, porque lo que no está es tan importante como lo que está. Eso la música está clarísimo, ¿no? Lo que está y lo que no está forma parte también de la música, ¿no? El silencio forma parte también de la música. Vamos, octavo punto. Ahora voy a ir a una clásica, a Virginia Woolf, y a otro clásico, que además se considera un texto, digamos, madre de los feminismos, que es Una habitación propia. Si recordáis, en Una habitación propia, a ver, tenía el fragmento aquí, espero no haberlo perdido porque lo quería leer. En Una habitación propia, Virginia Woolf, bueno, crea un yo que está buscando las mujeres en la literatura, entonces pasea por las bibliotecas intentando encontrar textos donde las mujeres no sean personajes inventados por los hombres, sino que las mujeres hayan construido el texto, ¿no? Entonces quería leeros el final del quinto capítulo, hacia el final del ensayo, de la conferencia ensayo, que es sumamente irónica en todas sus partes. Hay una reflexión cuando, que me voy a detener a leerosla, cuando, después de leer todos esos textos escritos por mujeres, vuelve a leer un texto escrito por un hombre, ¿sí? Tiene en la mano una obra, de nuevo, escrita por un hombre. Y ahora os voy a leer. Habla Virginia Woolf, ¿sí? La abrí. Realmente era una delicia volver a leer un estilo masculino. Sonaba tan directo, tan claro después de leer estilos femeninos, indicaba tal libertad mental, tal libertad personal, tal confianza en uno mismo, se experimentaba una sensación de bienestar ante aquella mente bien alimentada, bien educada, libre, que nunca había sufrido desvíos u oposiciones, que desde el nacimiento había podido, al contrario, desarrollarse con plena libertad en la dirección que había querido. Todo esto era admirable, pero tras leer un capítulo o dos me pareció que una sombra se erguía cruzando la página. Era una barra recta y oscura, una sombra con la forma de la letra I. Y ahora, claro, reflexión, I es I, es decir, yo, ¿no? Cada vez que yo diga I, piensen en yo. Con la forma de la letra I. Empezaba una a inclinarse hacia un lado y hacia el otro, tratando de vislumbrar el paisaje que había detrás. No se sabía a ciencia cierta si se trataba de un árbol o de una mujer andando. Siempre le hacían a una volver a la letra ay. Tanta ay empezaba a cansar. Cierto que esa ay era una ay muy respetable, honrada y lógica, dura como una nuez y pulida por siglos de buenas enseñanzas y buena alimentación. Respeto y admiro esta ay desde lo más hondo del corazón, pero, aquí volví una página o dos en busca de algo, lo malo es que cuanto se halla a la sombra de la letra ay, carece de forma, como la bruma. ¿Es aquello un árbol? No, es una mujer. ¿No? La cita es maravillosa. La cita es maravillosa y está ahí en Woolf, ¿no? ¿Para qué me sirve esta cita? Recoge cosas que ya he dicho, pero me introduce la inclinación. Esta inclinación me parece fundamental, porque creo que esta inclinación está cobrando desde unos años para acá una presencia y una importancia más que notables. Voy a recuperar esa inclinación más adelante y a raíz de Woolf voy a señalar que en otro momento de Una habitación propia dice, cuando se encuentran mujeres que escriben cartas, no, las cartas no sirven. ¿Sí? Estas cartas no sirven, ¿por qué lo dice? ¿No? Pues estas cartas que no sirven es simplemente porque las cartas es un género autográfico, es decir, del yo. ¿Y qué ha pasado con la escritura de mujeres? Y invito a la reflexión. A veces desde las mismas posiciones de las teóricas y críticas feministas, que se ha convertido muchas veces en una literatura del yo. Es decir, ¿dónde encontramos espacio? Es lógico, para las obras escritas por mujeres. Pues cuando en esas obras se recogían experiencias que solo podían tener mujeres. Me lo invento, la maternidad. Entonces parece que ahí sí que tenía que haber
una literatura escrita por mujeres, ¿no? Naturalmente, lógicamente. Pero aparte de ese, digamos, sesgo temático, de este visado temático, hay otro, y es que parece que las mujeres escriben, como antes ya he apuntado, sin capacidad de creación artística. Es como si abrieran el pecho y sacaran su realidad experiencial y la pusieran en la hoja, ¿no? Y esto ha sido una manera de menospreciar y disminuir la literatura de mujeres, la lectura autobiográfica. Esto le pasa, por ejemplo, o le ha pasado, no digo que todas las lecturas sean así, pero ha sido una manera, por ejemplo, de desprestigiar la literatura de Montserrat Roig en Cataluña, clarísimamente. En realidad, ella hablaba de su experiencia. Bueno, pues como todo el mundo o como nadie cuando ficcionaliza, ¿sí? Pero bueno, creo que esta es otra reflexión que no debemos. Me doy prisa. 9º punto, el cuerpo interpelado, lo he llamado. ¿Qué quiero decir con eso? Que creo que hay que recuperar el cuerpo como un interrogante. El cuerpo lo hemos dado, primero, por sentado como una evidencia. Antes ya lo he dicho, que ser mujer, vivir en un cuerpo sexual femenino. Y segundo, en la tradición occidental, al menos en la oriental es otra cosa, el cuerpo está fuera de los procesos de saber y poder. Lo que pasa que tiene también un fuera de suplemento, como antes he dicho, que tenían las mujeres, los indígenas, los gays, las lesbianas, etcétera, etcétera. Creo que el binomio cuerpo-texto hay que explotarlo, hay que trabajarlo. Veo 4 vías de entrada. Entender el cuerpo como un texto, es decir, ver de qué modo los textos literarios y artísticos construyen la materialidad de los cuerpos a través de las descripciones que hacen, lo que hace esos cuerpos, lo que no hacen esos cuerpos. También es interesante ver qué es lo que no hacen, qué es lo que no hay en el texto a propósito de ese cuerpo. Segunda vía, al revés. Si la primera es el cuerpo como texto, la segunda es el texto como cuerpo. ¿Tienen las obras literarias una construcción estructural orgánica, como si fueran un organismo? Algunas sí. No hace falta ir a la poesía visual. Hay novelas que se construyen como un organismo. Hay novelas que, si su voz narrativa va enloqueciendo, su prosa enloquece. ¿No? Hay ahí una transmisión entre algo parecido a un cuerpo encarnado textualmente, y la forma que lo encarna. ¿Sí? Tercera vía, hacer un poquito más de abstracción respecto a ese segundo punto y mirar ese vínculo cuerpo-corpus en los métodos, los principios, los conceptos, las prácticas, los instrumentos que usamos. Por ejemplo, hay un texto magnífico de Susan Winnett que tradujimos en el Reader de Feminismos Literarios. Neus Carbonell, lo encontró ella, fue maravilloso, y lo tradujo Francesca Bartrina, al castellano, que muestra cómo las formas de valorar un texto en función del placer son masculinas. Desde planteamiento, núcleo y desenlace. Tenemos un instrumental que mide el placer masculino en los textos. Y Winnett nos viene a preguntar, ¿y qué hacemos con un texto multiorgásmico o pluriorgásmico, donde no tiene un cenit, sino que tiene una cosa más cíclica, que se organiza de otra manera? Pues decimos que es malo y que está mal escrito. Eso es lo que decimos, porque nuestros instrumentos lo hacen desvalorizar, porque nuestros instrumentos obedecen, según Winnett, a un sistema, digamos, a un perfil de placer determinado, y desmerecen la puesta en escena material textual de otros perfiles de placer. Quizá más gays, más femeninos, más lesbianos, más queer, más yo qué sé. Otro ejemplo, la Inquisición diciendo: los libros son venenos, si leéis estos libros os estáis envenenando. La metáfora aquí es la lectura como alimento y determinados libros como veneno, ¿no? Es una metáfora absolutamente física y corporal. Última línea que voy a unir con la inclinación y con la conclusión para decirme de mi intervención, que me estoy pasando un minuto.
Cuerpo, sujeto. Somos sujetos a un cuerpo. Y esto en la academia se nos olvida. Se nos olvida. Es como si trabajáramos solamente con el cerebro. No nos pasa nada por el cuerpo. No le preguntamos a nuestro alumnado, ¿te ha gustado? Porque esto sería hablarnos de emociones y no hay lugar para las emociones en el análisis literario. ¿Cómo puede ser que no haya lugar para las emociones en el análisis literario? Incluso alguien que no tildaría de hipermoderno como Antoine Compagnon, en su discurso en la lección inaugural de la Cátedra de Literatura Francesa Moderna y Contemporánea del Collège de France el 30 de noviembre de 2006, que le puso por título ¿Para qué sirve la literatura?, abogaba a favor de el vínculo de la literatura con la ética, el vínculo de la literatura con la empatía y el vínculo de la literatura con las emociones. Incluso él lo hacía. Y nos dijo en ese momento, que está publicado, pero bueno, está publicado 2 años más tarde, que justamente la literatura, decía, la literatura desconcierta, molesta, despista, desorienta más que los discursos filosóficos, sociológicos o psicológicos, porque se dirige a las emociones y a la empatía. Y nos decía que la literatura es el método, quizá el único, de conocer la realidad de los otros, de lesotres, ¿no? De conocer otras realidades que no la estrictamente nuestra. Bueno, somos sujetos a un cuerpo que ni somos ni tenemos, sino un cuerpo que devenimos. Entramos, en el mejor de los casos, en procesos de envejecer, ¿no? Devenimos viejos, viejas, viejes. ¿Qué más nos pasa? Tenemos procesos de duelo, enfermamos, nos emocionamos, amamos, lloramos, yo qué sé, todo eso. Y no hay lugar en el estudio, parece que no haya lugar en el estudio literario para considerar todas esas cuestiones desde el lugar que se están leyendo, ¿no? Y si hay que hacer caso a Compagnon, entonces, y a la inclinación de Woolf, yo creo que esto es lo que nos queda ahora por acabar de promover, ¿no? Que es ese vínculo de la literatura con la humanidad o la humanimalidad, ¿por qué no? ¿Por qué no los animales también? Y que eso forma parte de nuestra responsabilidad como docentes, investigadores, investigadoras y estudiantes. O sea, todas las personas que integran la Academia Española tenemos que, de algún modo, subrayar esos vínculos, porque justamente si no hay inclinación, no hay relación. Yo creo que la literatura, si algo nos imprime, es el gesto de inclinarnos, el gesto de conocer, como decía Compagnon, otras realidades, el gesto de leer más allá de un yo, sin fisuras, y encontrar pues, justamente pues, esos momentos de fragilidad, también de debilidad, de felicidad, de duelo, ¿no? Que probablemente sea aquello que tenemos en común todos los seres humanos, seamos hombres, mujeres ni mujeres, trans, gays, lesbianas, yo qué sé, lo que seamos, ¿no? Que es justamente habitar en un cuerpo en devenir y en ese devenir pues experimentar toda una serie de, bueno, básicamente experimentar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Aquello que nos expone. Y creo que la literatura tiene muchísimo que ver con eso.